Ok, en esta ocasión vamos a ver cómo probar pulsos de inyección de la manera más sencilla y efectiva posible. Y básicamente lo que vamos a ocupar pues, es simplemente un foco LED como estos y una resistencia de 1 kilo ohmio. Es todo lo que vamos a ocupar. Y adicionalmente también vamos a ocupar otros materiales muy sencillos de conseguir, como es el termocontraíble y unos caimanes, pero básicamente lo principal es esto, un foco LED y una resistencia de 1 kilo ohmio. Entonces aquí, por ejemplo, ya uní lo que es el foco LED con la resistencia. Se puede poner en el positivo o en el negativo de lo mismo. Ya nomás le puse unos caimanes aquí en el lado positivo y en el lado negativo también, como se puede ver. Simplemente los uní, le puse termocontraíble, le puse los caimanes. Aquí ya está listo. Aquí tengo este que es prácticamente lo mismo que el otro, nomás que aquí tiene otro tipo de foco LED, que es un poquito más visible que el otro. Pero los dos sirven de la misma manera. De cualquier manera, en la descripción van a estar todos los materiales que estoy utilizando para que no quede ninguna duda. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a hacer eléctricamente es comprobar que la computadora esté mandando los pulsos de tierra para que el inyector se active y libere lo que es la gasolina. Y básicamente lo que vamos a tener en los inyectores van a ser 2 cables por inyector. Como podemos ver aquí en el diagrama, tenemos de un lado una alimentación de batería por medio de un fusible de 10 amperios. Ese fusible va a proporcionar corriente de batería a los 4 inyectores, como podemos ver. Entonces cada inyector va a tener una alimentación de 12 voltios o de voltaje de batería, que es lo que vamos a revisar primero con el multímetro, que lleguen esos 12 voltios o ese voltaje de batería. Y del otro lado vamos a tener otro cable por inyector, y en ese caso va a ser un cable conectado de manera individual a la computadora, y a través de ese cable la computadora va a mandar los famosos pulsos de inyección, que son los que vamos a revisar con foco LED. En este caso, el objetivo de este video es mostrar el procedimiento para que sea lo más sencillo posible, sin herramientas ni materiales complicados, de tal manera que lo que vamos a ver son esos pulsos de inyección. Vamos a ver cuando el foco LED enciende y apaga, pero si lo estuviéramos viendo en un osciloscopio veríamos gráficamente cómo se activan los pulsos de tierra, los cuales van a venir directamente de la computadora. Entonces básicamente es lo que vamos a hacer. Nosotros lo que vamos a revisar directamente con el foco LED son esos pulsos de tierra de la computadora al inyector, ya que cada vez que la computadora manda esos pulsos de tierra, el inyector va a liberar directamente gasolina a los cilindros. Y básicamente cuando estamos revisando pulsos de inyección tenemos que ver aquí que el foco LED encienda y se apague en todos y cada uno de los inyectores. Si ponemos aquí nuestro foco LED y comprobamos que se enciende y se apaga, quiere decir que sí está llegando pulso de inyección a ese inyector, y en ese caso la computadora estaría haciendo su trabajo. Si por alguna razón ponemos el foco LED y no detectamos pulsos de inyección, tenemos que revisar primero que nada el cableado del inyector a la computadora para descartar que el problema sea el cable primero que nada, y si no, tenemos que revisar el resto de los inyectores para ver si solamente tenemos un inyector al cual no le están llegando los pulsos, o tenemos un problema generalizado donde no le llega pulso a ninguno de los inyectores. Y en un escenario, por ejemplo, donde no le llega pulso de inyección a ninguno de los inyectores, lo que tenemos que hacer primero que nada es revisar lo que es el sensor de posición de cigüeñal y lo que es el sensor de posición de árbol de levas para comprobar que estén funcionando de manera adecuada. Y si comprobamos que están funcionando de manera adecuada esos sensores, tenemos que pasar a revisar lo que son las tierras y corrientes de computadora. Básicamente esto es lo que se hace inicialmente cuando tenemos ese problema. Y en un escenario donde, por ejemplo, solamente tenemos un inyector, el cual nos saca el pulso de inyección. Por ejemplo, si 3 inyectores sí tienen pulso y uno no tiene pulso, ahí lo que tenemos que hacer es revisar directamente a la salida de la computadora que esté sacando el pulso. En esos casos ya es recomendable poner el osciloscopio para asegurarnos al 100%. Y si no sale el pulso de una salida en específico de la computadora, lo que tenemos que hacer es revisar corrientes y tierras de la computadora. Eso inicialmente. Y por supuesto tenemos que descartar al 100% lo que es el cableado. Tenemos que asegurarnos que está bien el cableado. Tenemos que asegurarnos que el inyector no está en corto. Y tenemos que asegurarnos de que la computadora tiene todas sus corrientes y todas sus tierras antes de pensar en descartar la computadora. Pero como lo menciono, en ese tipo de escenarios ya tenemos que hacer un diagnóstico más específico y más avanzado antes de decidirnos o de pensar en cambiar la computadora. Y bien, primero que nada vamos a desconectar el conector del inyector. Voy a mostrar el procedimiento en el inyector número 1. Obviamente el procedimiento es el mismo para todos los inyectores. Entonces ahí ya tenemos el conector. Como se puede ver, son 2 cables nada más. Uno va a ser de 12 voltios o de voltaje de batería, el otro va a ser el de los pulsos de tierra. Entonces me voy a traer el multímetro y lo voy a poner en la escala de voltaje directo.
Voy a poner la punta negra en el negativo de batería. Obviamente tiene que estar la llave del switch en on. Y con la punta roja voy a ver cuál de los dos es el cable que trae el voltaje de batería. Como se puede ver, este no nos da lecturas. Aquí estoy utilizando este clip para no dañar lo que es la entrada, lo que es el pin. Y como podemos ver, en el otro sí tenemos voltaje de batería. En este caso tenemos poco menos de 12 voltios. Por lo tanto, tenemos este cable, en este caso el cable derecho es el de 12 voltios. Y el cable restante que está aquí va a ser el cable a través del cual la computadora va a mandar lo que son los pulsos de tierra. Entonces, ya vimos que si llegan los 12 voltios, ya vamos a quitar el multímetro. Entonces lo que voy a hacer a continuación es probar los pulsos de inyección. Lo voy a hacer con el conector desconectado y posteriormente lo voy a hacer conectado. Entonces voy a utilizar mi herramienta atraviesa cables. También se puede hacer por aquí, pero yo lo voy a hacer a través de mi herramienta. Voy a traer el foco LED que preparé. Voy a poner el negativo aquí. Como sabemos, los focos LED están polarizados, pero de cualquier manera, si no vemos pulso de inyección inicialmente, nada más volteamos el foco LED para asegurarnos al 100%. Entonces la otra punta la voy a conectar al positivo de batería. En este caso voy a utilizar una extensión. Y en este caso la extensión está conectada directamente a lo que es el positivo de batería. Entonces ahí ya la conecté. Entonces para que sea más visible, le voy a poner aquí este tubo para que le haga un poquito de sombra aquí. Entonces voy a apagar las luces y voy a encender el vehículo para ver cómo llega a lo que es el pulso de inyección. Como pudimos ver, se vio de manera clara lo que es el pulso de inyección. Ahora voy a conectar el conector al inyector y vamos a volver a tomar el pulso de inyección otra vez. Y esto de revisar el pulso de inyección con el conector conectado y desconectado al inyector nos puede servir para aislar lo que es solamente la computadora. Cuando desconectamos el conector del inyector, aislamos lo que es el pulso únicamente de la computadora, y cuando está conectado, el inyector está funcionando, y de esa manera igualmente podemos revisar los pulsos de inyección, pero en un escenario donde, por ejemplo, el inyector esté dañado o esté la bobina del inyector en corto y eso afecte al pulso de inyección, es probable que no veamos el pulso de inyección de manera correcta en el foco con el conector conectado, pero una vez que lo desconectemos sí vamos a ver el pulso de inyección normal de la computadora, ya que no está siendo afectado por posibles problemas eléctricos que pueda tener el inyector. Entonces a continuación voy a encender el vehículo, vamos a ver otra vez los pulsos de inyección y adicionalmente voy a probarlos también con este otro probador que es prácticamente igual, nomás que tiene un foco LED diferente, pero básicamente lo mismo. Y bien, como pudimos ver, de esta manera podemos comprobar los pulsos de inyección. En este caso yo hice el procedimiento nada más en el inyector número 1, pero el procedimiento es igual para todos los inyectores. Y pues nada más, de mi parte va a ser todo. Gracias por haber visto el video y los invito a que sigan aquí en el canal. De hecho, tengo una buena cantidad de videos de inyectores. Los voy a poner en una lista de reproducción al final del video y en la descripción. Adicionalmente, también voy a poner todos los materiales que estuve utilizando para este video. Van a estar en la descripción también. Entonces, por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video. Los invito a que sigan aquí en el canal y hasta la próxima.